Buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a esta, tu casa, la iglesia Discípulo de Cristo en Barrancas, aquí en el pueblo de Barranquita. Le damos la bienvenida a todas esas personas que se conectan a través de las redes sociales una vez más a nuestra cápsula de bendición, esperando, ¿verdad?, que sea de bendición para cada uno de nosotros aquí, pero que sea de bendición para cada persona allá en tu hogar. Así que qué bueno que estás conectado ahí, qué bueno que están todos ustedes aquí, ¿verdad?, ante la presencia del Señor. Y como la presencia del Señor está en medio nuestro, estamos agradecidos de esa hermosa presencia de Dios, ¿verdad? En esta noche vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, ¿verdad?, con una oración, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por esa hermosa presencia de Él. Nos ponemos en pie. Señor y amantísimo Padre Celestial, te queremos dar gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial, por este día, Señor amado. Gracias, mi buen Dios, porque una vez más tú nos das el privilegio de llegar hasta tu casa, a estudiar tu palabra, Señor amado. Pero te pedimos, Padre de la Gloria, que hoy, Señor amado, una vez más, esa presencia tuya que está en medio nuestro y está en cada uno de los hogares, Señor amado, que estamos siendo vistos o escuchados, que esa presencia tuya, Señor amado, sea la que se mueva en cada lugar, Señor amado. Que esa presencia tuya sea la que nos hable hoy por medio de tu palabra. Pero yo personalmente me pongo en tus manos, Señor amado, para que seas tú, Señor amado, pasando un carbón encendido sobre mis labios, Señor amado. Y que si hay alguna necesidad en esta noche, si alguien llegó cargado, cansado, Señor amado, que por medio de tu palabra, Señor amado, hoy, Señor amado, tú le hables, Señor amado, tú restaures, Señor amado, tú renueves fuerzas, Señor amado, tú rompas cadenas, Padre Celestial. De igual manera a los hermanos allá a distancia. He orado, Señor amado, creyendo y confiando en ti. Gracias por todo, Señor. Amén, amén y amén. Y hoy vamos a estar cubriendo, ¿verdad?, el tema, ¿verdad? Hoy es el último día de este mes, ¿verdad? Y sabemos que en este tema, en este mes, ¿verdad?, estuvimos hablando sobre el tema escogidos para ser su pueblo santo. Y hoy, el último día, ¿verdad?, que vamos a tener bajo ese tema, ¿verdad?, quise traer una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿cómo debe ser el corazón de los hijos de Dios? ¿Cómo debe ser el corazón de los hijos de Dios? Y la base bíblica para esta pequeña, ¿verdad?, estudio, ¿verdad?, se encuentra en Salmo 51, del 15 al 17. Salmo 51, del versículo del 15 al 17. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Esta noche, ¿verdad?, voy a estar leyendo la versión Reina Valera. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Señor, abre mis labios y purifica mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarán tú, oh Dios. Perdonen que se me Dios añade bendición a su palabra, ¿verdad? En esta noche, ¿verdad?, se pueden sentar mis hermanos. En este Salmo 51, si le damos un repaso a este Salmo 51 por completo, ¿verdad?, que le exhorto, ¿verdad?, que luego de este pequeño estudio, ¿verdad?, podamos leer este Salmo. Y nos encontramos, podemos encontrar dentro de este Salmo, ¿verdad?, que es un momento, ¿verdad?, que describe algún pecado de David, ¿verdad?,
Y este pecado en ese momento era por haberse acostado, ¿verdad?, con Betsabé. Y esto es un pecado grave, ¿verdad?, ya que Betsabé tenía su marido, ¿verdad?, era esposa de otro hombre. Pero en medio de este relato de este Salmo 51, vemos un David, ¿verdad?, arrepentido, ¿verdad?, en estos versículos que leímos, ¿verdad? Hay arrepentimiento en el corazón de David, arrepentimiento del pecado, y le pide a Dios, en el versículo 15, que fue el primero que leímos, que le restaure su voz para que de él salga una alabanza. Los hijos de Dios, cuando llega un momento pecaminoso a nuestra vida, ¿verdad?, miren lo que hace David. David reconoce, el primer paso de nosotros como cristianos es que reconocer el error. Cuando David puede reconocer ese error, le pide, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, que restaure su voz para que de él salga una alabanza. Podemos ver en este versículo 15, ¿verdad?, cómo es el corazón del Hijo de Dios ante algún pecado, su corazón y su vida, ¿verdad?, es redarguida. Se redarguye el corazón. ¿Quién nos redarguye el corazón? ¿Quién nos redarguye el corazón? Vamos a ver. Cristo Jesús, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, cuando nosotros entramos a la gran familia de la fe porque le entregamos nuestra vida al Señor, nuestro Padre nos da el privilegio y pasa a nosotros ese Espíritu Santo, que es el mediador que ese Padre Celestial tiene entre nosotros y Él. Y ese Espíritu Santo, ¿verdad?, redarguye nuestros corazones. Y eso es lo que nos hace saber cuando, o nos desesperamos, vamos a decirlo así, es como un desespero, ¿verdad? Estoy mal, necesito hacer algo. Señor, yo sé que estoy mal. Pues eso es el Señor redarguyendo el corazón, ¿verdad? Ese sentir lo debe tener todo hijo del Señor. Que cuando haya algún pecado, que cuando haya algo que nosotros pudimos identificar, fíjense que dije pudimos identificar, porque hay momentos que nosotros estamos siendo algo, ¿verdad?, haciendo algo que puede estribar en pecado y no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Se llama pecado porque por omisión, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros pudimos identificar eso, pues entonces el sentir de los hijos de Dios, de nosotros, debe ser ese. Sentir ese redarguir de nuestra vida. Miren, hermanos, en algún momento en mi vida, yo sentí una sensación como si yo estuviera sucio. No sé si alguien ha sentido eso en algún momento. Yo me sentía sucio. Era una sensación extraña. Pero, ¿quién hace eso? Cristo Jesús. Porque te está dejando saber, hay algo en ti que necesita ser cambiado. Y David, en estos versículos que leímos, que relata el Salmo 51, en estos versículos en específico, David se había dado cuenta, está arrepentido y le está pidiendo al Señor en ese primer versículo que leímos que le devuelva la voz, ¿verdad?, para él poder alabarle, ¿verdad? David pudo entender que Dios no quiere sacrificios que sean externos, sino que sean con un corazón quebrantado y humillado, para así poder aceptar el pecado y pedir perdón de Dios para su vida. Un hijo de Dios, ¿verdad?, nosotros como hijos del Señor, tenemos que tener bien conscientes el peso y la paga del pecado. Por lo tanto, conocer el pecado
¿verdad? Nosotros debemos tener conscientes cuál es la paga de eso, el precio a pagar por el pecado. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Por lo tanto, cuando nosotros podamos identificar que hay en nosotros algo que nos aleja del Señor como algún pecado, debemos sentir, los hijos de Dios deben sentir esa necesidad, vamos a decirlo así, de arreglar cuentas con Dios. Porque eso lo pone ¿quién? El Espíritu Santo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sanamos? Yendo ante el Padre. No tenemos que ni llevar ningún holocausto, ¿verdad? Ni ningún sacrificio. Porque la realidad es que el pecado está en nuestra vida, en nuestro interior, y tú trayendo algún sacrificio, algún holocausto, como menciona ahí, ¿verdad? No estás resolviendo nada. Porque el único que puede obrar en tu interior, que era lo que hablábamos en estos días, ¿verdad? Sanidad interior, ¿qué es? Cristo, nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, no vale la pena, no está bien ante el Señor traer un sacrificio, porque ese sacrificio no va a resolver nada en mi vida interior. No está resolviendo nada. El cristiano debe estar consciente del peso y el pago del pecado, pero también debemos estar conscientes de que el único que sana nuestro interior, de que el único que puede perdonar nuestros pecados, no es ningún sacrificio. El sacrificio ya se dio hace más de 2000 años por el pecado. Y el Cordero inmolado en aquel momento, ¿quién fue? Nuestro Padre Jesucristo. Por ti y por mí. Porque somos especiales. Porque somos sus hijos. Pues en el corazón de los hijos del Señor debe haber ese sentir, ¿verdad?, de arrepentimiento. David nos deja saber por su experiencia que la única ofrenda aceptable para Dios, lo que estaba diciendo ahorita, ante alguna falta de algunas personas, es un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Porque eso le permite al pecador que su vida, ¿verdad?, sea restaurada, y de esa manera puede salir una alabanza que glorifica al Señor. En el corazón de los hijos de Dios debe estar ese sentimiento de arrepentimiento ante el pecado. Debe estar. Ese sentimiento debe estar en la vida de nosotros como cristianos. Perdóname un momento. En la vida de nuestro Señor, en la vida de nosotros como cristianos, ¿verdad?, debe estar ese sentimiento de arrepentimiento en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? No se trata de que porque seamos hijos de Dios, en algún momento vayamos a pecar. Porque desde el Edén, ¿verdad?, desde lo que sucedió en Adán y Eva, comenzó el pecado. Por lo tanto, siendo hijos de Dios no quiere decir que vamos a estar como los ángeles, santos, santos, santos. No. Somos pecadores. Pero lo más importante de esto es estar conscientes que debemos arrepentirnos primero. Segundo, estar conscientes que no debemos seguir en ese patrón del pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado va a seguir arrastrando nuestra vida y va a dejar nuestra vida y nuestro corazón de ese Padre Celestial, que lo que llama es que nosotros nos arrepintamos ante Él. Que lo que llama es a que nosotros pidamos perdón a Él para ser dignos, ¿verdad?, de estar ante Él, ¿verdad? ¿Cómo debe ser el corazón de los hijos de Dios? ¿Quién tiene Hechos 16:14? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y
el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí habla de un relato de una mujer, ¿verdad? Y cómo debe ser el corazón de los hijos de Dios. Uno de los primeros puntos, abierto para recibir la palabra de Dios. Fíjense que ahorita mencioné que cuando somos cristianos no estamos exentos de no pecar, ¿verdad? Pero aquí me está describiendo una Lidia, ¿verdad? Que era una mujer que describe aquí que era de Tiatira, y ella vendía unas piezas de púrpura, eran piezas de ropa, y eran piezas sumamente costosas, ¿verdad? Pero por lo que nosotros leímos aquí, ella era creyente. Porque dice aquí el relato bíblico, dice vendedora de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Lo dice la Escritura. Ella era creyente. Porque dice ahí que adoraba al Señor, ¿verdad? Era una mujer creyente porque mencionaba la palabra adoraba, ¿verdad? Vemos que a los hijos de Dios los oídos son abiertos para que el que decida y esté dispuesto, ¿verdad? Siempre nos toca a nosotros. Siempre nos toca a nosotros. Ella es una creyente. Pablo estaba hablando palabra del Señor, de parte del Señor. Estaba llevando la palabra. Y esta persona que estaba adorando, que adoraba al Padre Celestial, que era creyente, aún así, por medio de Pablo, el Señor utilizando a Pablo, por medio de él, el Señor le abrió los oídos a aquella mujer. ¿Cuántas veces nosotros siendo creyentes escuchamos alguna predicación, escuchamos alguna plática y nos sentimos identificados? ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos y en el corazón de nosotros como sus hijos, ese corazón debe estar abierto para recibir la palabra de Dios. Vemos una mujer, ¿verdad?, de Tiatira, ¿verdad?, que Lidia escuchó el mensaje. Y lo lindo es que si vamos al relato, más adelante, Lidia entró en un proceso y le decía a los apóstoles que no se fueran. Ella, lo que hizo Dios con ella fue tan grande que ella le pidió que no se fueran de aquel lugar, que se quedaran un tiempo más. Así hace el Señor con nuestra vida. Nos da ese día, cuando nosotros decidimos abrir, ¿verdad?, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma a ese mensaje de Cristo, ¿verdad? Dios obra en nuestra vida de tal manera que todos los días queremos buscar la bendición. De eso se trata la vida del cristiano. No de depender de lo que me dijo el Señor ayer, de la bendición de ayer. No, esto se trata de buscar la bendición de hoy. Esto se trata de que el Señor me quiere decir hoy, que el Señor me quiere hablar hoy, porque el Señor me quiere abrir mis oídos para que yo escuche esto. Fíjense en una cosa, que estamos hablando de esperanza. Pero ¿saben qué? Hay veces que lo que escuchamos por nuestros oídos es agradable. Pero ¿saben qué? Aunque no sea agradable, si el Señor te abrió los oídos, es porque tú necesitabas escucharlo. Es porque había un propósito en eso. ¿Cuántas veces nosotros, sin querer, hemos escuchado conversaciones, sin querer, que comenzamos a hacernos la pregunta, pero ¿por qué? Dios mío, Señor. Y nos ahogamos en un vaso de agua. Y más adelante nos damos cuenta que aquello que yo escuché no fue por casualidad, sino porque el Señor permitió y me estaba preparando para lo que venía. Escuché algo negativo en ese momento porque para mí fue negativo, pero cuando yo dejé de ahogarme en el vaso de agua,
por una sencillez, entonces el Señor abrió mi sentir y nos deja saber, mira papá, tú escuchaste esto porque esto va a pasar. Y tú necesitabas escuchar esto para que tú te prepares. Porque ese es nuestro Padre Celestial. Eso hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros como sus hijos. Cuando nosotros nos disponemos, ¿verdad?, a abrirnos para recibir su palabra, Él nos va a hablar de cualquier manera. De cualquier manera. Por más sencillo que sea. Por la menos, a veces hasta el menos que nosotros pensamos. Dice algo y nos despierta algo en nuestra mente. Está hablando de algún sitio y tú pasas por algún sitio, escuchaste la conversación y el Señor te lleva, caramba, pero si yo estaba pasando algo parecido. El Señor te está hablando. ¿Pero por qué? Porque cuando somos hijos de Él, estamos abiertos a recibir el mensaje de su palabra. Dios lo hace. ¿Cómo es que el Señor utilizó un burro? Una mula. El Señor lo hace, hermano, amigo, hermano. Dios lo hace. Pero en la vida del cristiano, el primer punto es estar abiertos para recibir la palabra del Señor. Lo lindo de esto es, Lidia pudo escuchar el mensaje de parte del Señor que le aseguraba que Él la amaba por lo que ella era. Cristo Jesús le extendió sus brazos y la recibió. Hoy, esos mismos brazos están extendidos para recibirla a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a cada uno de los que estamos aquí. Y no solamente los que estamos aquí, sino todos ustedes que están allá. Hoy Dios tiene los brazos extendidos para recibirte. Con tus debilidades, con tus faltas, pero Él te recibe para poder abrirte tu vida, para darte esperanza, para que tú recibas esa palabra que necesitas. Dios lo hace. Dios lo hace. El segundo punto. ¿Quién tiene Efesios 6, 5 y 6? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Efesios 6, 5 y 6. Dice, siervos, una coma, siervos. Después dice, obedeced a vuestros amos terrenales. Y después dice, con temor y temblor. Otra coma, detente. Y después dice, con sencillez de corazón. Y después dice, ¿como a quién? Como a Cristo, nuestro modelo. El 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Saben qué? Si vamos al primer pasaje sobre los holocaustos, podríamos juntarlo con este, porque hay muchas personas que hacen sacrificios para que otros lo vean. No necesariamente
para sanar, sino para que otros lo vean. Y aquí me está diciendo que es de dónde, del corazón, siendo obedientes a quién, a ese Padre Celestial, que es quién, nuestro modelo. Ese Padre Celestial es nuestro modelo. ¿Y saben cuál es el punto? Fiel al servicio. Ese es el otro punto. Los corazones de los hijos de Dios tienen que ser fiel al servicio, no para que me vean, no para qué dirán, no. Mi pensamiento debe ser: ¿qué piensa Cristo de mí? ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Qué Él pensará de mí? Fiel al servicio. Pablo trae el mensaje de que obedecer a los amos terrenales nos debe llevar a sentir en cada corazón el hacer la voluntad de Dios. Seguirlo nos debe llegar a hacer la voluntad de Dios. Ese es el mensaje que Pablo nos trae aquí, ¿verdad? ¿Por qué esto debe ser así para los hijos de Dios? Sencillo. Porque si se nos ordena hacer algo en contra de la voluntad de Dios, por ejemplo, no ser obediente a los mandamientos de Dios, nuestra obligación con el amo mayor, ¿quién es? Cristo Jesús, ¿verdad? No nos permitirá hacerlo. O sea, nos negaremos a hacerlo ante el amo humano. Ahorita dije que era necesario saber el pago y las consecuencias del pecado. Esto es parte de eso. Porque si nosotros estamos siendo fieles aquí en la tierra, necesitamos conocer qué estamos haciendo mal, o qué es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros para ser fieles, para poder vivir, ¿verdad?, fiel al servicio. Necesitamos conocer más de Cristo. Necesitamos momento a momento buscarle al Señor. ¿Por qué? Porque cuando alguien aquí en la tierra nos quiera traer alguna porción bíblica, por eso es tan importante, amigo, hermano, ir siempre a la palabra. ¿Sabes por qué? Porque como mismo nosotros estamos estudiando la palabra, fuera de este entorno, también hay personas que están estudiando la palabra para acomodarla al mundo, para traer el mundo a la iglesia, para acomodar la conveniencia de otros, para que sea bonito a nuestros oídos. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y conocemos la verdadera palabra del Señor, como hijos de ese Padre Celestial, sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno. Y cuando alguien terrenal venga a decirme algo, simple y llanamente con la autoridad que nos da ese Padre Celestial, decimos que no. Porque en nosotros está Cristo Jesús. Porque lo que tú estás diciendo, esto que está aquí, no me lo respalda. Porque la palabra del Señor no me está respaldando lo que tú estás diciendo aquí en la tierra. Por eso es tan importante tener ese conocimiento de la palabra, ¿verdad? Para que nadie trate de pasar esto por liebre, ¿cómo se dice? Gato por liebre, ¿verdad? Como decía cuando era pequeño, ¿verdad? Para que nadie quiera pasarnos gato por liebre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la palabra y somos fieles a ese servicio de ese Padre Celestial, y viene alguien a decirme 4 disparates, yo lo bloqueo en el nombre de
Todopoderoso. ¿Por qué? Porque a mí esto, lo que tú estás diciendo, no me lo respalda. Y si tienes duda de lo que alguien está diciendo, mejor quédate calladito. Y en tu sola, tú comienzas a buscar aquí, en la enciclopedia de nosotros. Tú comienzas a buscar ahí, que yo sé que Dios te va a hablar por medio de la palabra. Y te va a dejar saber que si esa duda tú tenías, era cierta o no era cierta. ¿Por qué? Porque estás siendo fiel al servicio. Porque estás siendo fiel a ese Padre Celestial que demanda de nosotros que cada día nos acerquemos más. Porque Dios desea de cada uno de nosotros, siendo fieles al servicio, que nos acerquemos a su palabra. Que cada día seamos más fieles a Él. Eso es lo que desea el Padre Celestial. Cuando dice decir fiel al servicio, ¿verdad? Si pudiéramos traer una conclusión, todo lo que recibimos en nuestras vidas cristianas, como dije anteriormente, tiene que pasar por el filtro de Cristo y de su palabra. No está mal. No está mal que alguien se acerque a ti para pedir algún consejo y tú quieras darle un consejo basado en la palabra. No está mal. Tú decirle a la persona, si no hay seguridad en ti, yo te contesto en breve. No está mal. ¿Porque qué? Tú quieres ser fiel al servicio de ese Padre Celestial y quieres ser responsable por lo que sale de tu boca. Y en ese tiempo que tú estás buscando la contestación para esa persona, Dios te está respaldando. Porque Él sabe que tú estás siendo fiel a su servicio. Porque Él sabe que tú estás siendo responsable con lo que Él ha puesto en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Él, como parte del pueblo escogido para santidad. Pero que tenemos que ser fiel al servicio, tener un corazón dispuesto al servicio, pero ese servicio siempre, pero siempre debe reflejar y debe señalar a Cristo como nuestro gran modelo y nuestro gran amo. Que ese servicio que nosotros demos siempre refleje a Cristo. ¿Saben qué? Aquí hay un ministerio de las sopitas de Juan. Y yo tuve la gran oportunidad, ¿verdad? El privilegio de que en algún momento, en varias ocasiones, salí a la comunidad a entregar esas sopitas de Juan. Eso se hace una vez al mes. Pero ya esas personas saben y no se anuncian. Pero ya ellos saben la fecha en que va a llegar esa sopa. Y yo pude percibir en el momento que yo fui, en las 2 veces que yo fui, que literalmente cuando tú llegas a un hogar con esas sopitas de Juan, esa gente está viendo al propio Jesús en la persona que le está entregando las sopas. Algo tan sencillo como un caldo, algo tan sencillo como unas sopas, pero que tiene gran valor para esa persona, porque está siendo de bendición a esa persona. Aparte de ser de bendición, porque es alimento, pero dentro de eso está viendo un reflejo de una persona que se ha dispuesto al servicio de ese Padre Celestial, que está viendo la necesidad quizás, o está viendo la situación de enfermedad y se está moviendo dirigido
por ese Padre Celestial a llegar donde está la necesidad. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que está dispuesta al servicio a Cristo Jesús. Y es una experiencia maravillosa el ver que cada sábado, un sábado al mes, puede haber entregado sopa 12, 15, 20 veces a la misma persona. Porque yo fui en varias ocasiones y siempre hay alegría en ellos. Por eso es que yo digo que pensamos que estamos bendiciendo a otros, pero la realidad es que los que estamos siendo bendecidos somos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos primero satisfechos o contentos o alegres de que estamos extendiendo la mano, dando el servicio que el Señor demanda de esta iglesia, y se está haciendo el trabajo. Y esas personas estarían, yo me atrevo a decirlo, estarían eternamente agradecidos por ese gesto de esa iglesia, que siempre se acuerda de ellos. ¿Quién tiene 1 Pedro 1:22? El próximo punto es puro en el amor fraternal, y hay una coma y dice no fingido. Puro en el amor fraternal, no fingido. Y la porción bíblica la voy a volver a leer, dice así: habiendo purificado vuestras almas para obediencia a la verdad. Dice habiendo purificado. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu. Que ahorita dije que era quién, el mediador, el que está con nosotros, ¿verdad? Amaos unos a otros, y ahí dice entrañablemente, de corazón puro. Amar desde nuestras entrañas. Y después el último término es de corazón puro. Podemos notar, ¿verdad?, que la primera parte de ese versículo, ¿verdad?, se refiere a una limpieza que espiritual. A una limpieza espiritual de cada hijo de Dios. Y esto ocurre, ¿verdad?, cuando somos obedientes al mensaje de Dios. Puede ser por medio de su palabra. En la parte que sigue nos deja saber que esa purificación que habla al principio solo la podemos encontrar por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Esa purificación solo la podemos encontrar por medio del Espíritu Santo y su obra en nuestra vida como hijos. Pero miren esto, hace poco estábamos hablando de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Pues ¿saben qué? El fruto de todo esto que acabamos de decir, ¿verdad?, es crear la capacidad en nosotros como hijos del Señor, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, como hermanos en la fe, ¿verdad?, crear esa capacidad del deseo de tener amor real o auténtico, sin ningún tipo de ¿qué?, de hipocresía, porque somos hermanos en Cristo. Recordemos siempre que el que nos une, ¿quién es? Cristo. Cristo. Y el único que puede purificarnos verdaderamente es Cristo y su Espíritu Santo.
el único que puede limpiar para que ese amor sea puro y salga de nuestras entrañas, el único que puede sacar todo lo que eso que hay en nuestro interior, ¿verdad? Se llama Cristo Jesús. No hay otro. No hay manera de que nosotros podamos lograr, ¿verdad? Llegar a este punto, ¿verdad? De tener un amor puro, fraternal, no fingido por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza. No lo hay. Si no es por el Espíritu Santo del Señor, no lo podemos llegar. Así lo describe el final del versículo. Nos hace un llamado directo a sentir amor por los demás, pero un amor profundo, con sinceridad, sobre todo con un corazón puro ante Dios. ¿Y ante quién? Y ante mi hermano. Corazón puro y sincero ante Dios y ante mi hermano. Porque el que nos está viendo, ¿quién es? Nuestro Padre Celestial. Y somos hijos de Él, ¿verdad? ¿Quién tiene Hechos 11:23? Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí también voy a volverlo a leer porque hay muchas comitas. Esas comitas, cuando hay esas comitas así, ese punto y coma, es para que nosotros nos detengamos ahí. Dice, ¿cuántas veces nosotros mira ¿verdad? Pero ahí dice ¿verdad? No es como nosotros decíamos, mira no, eso no es. Dice refiriéndose a alguien, ¿verdad? Cuando llegó. Cuando llegó y vio la gracia de Dios. Cuando llegó, se detiene y vio la gracia de Dios detenidamente. Después dice, se regocijó. Y ese regocijo lo lleva y dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y el punto aquí es, para los hijos de Dios, los corazones de los hijos de Dios, es decidido a permanecer en el Señor. Cuando habla de ¿verdad? En el comienzo de ese versículo, ¿verdad? Se refiere a Bernabé, ¿verdad? Es una historia, ¿verdad? Según el momento histórico, ¿verdad? Había noticias en ese momento que habían llegado, ¿verdad? A la iglesia de Jerusalén, y las noticias decían, ¿verdad? Que en Antioquía había un cierto movimiento del evangelio, ¿verdad? Y que se habían comenzado, ¿verdad? A convertir las personas o gentiles, ¿verdad? Ese movimiento allí, ¿verdad? Entonces habían comenzado a profesar la fe y habían comenzado, ¿verdad? A aceptar al Señor, ¿verdad? Y entonces, al ver ese movimiento y esa noticia, entonces en ese momento envían a Bernabé para allá, para verificar si verdaderamente eso era verdad, si había sucedido allá. Para la gran sorpresa de Bernabé, cuando Bernabé llega allí, que es el que se refiere a cuando llegó sintió alegría. Él siente alegría porque al ver la obra de Dios hecha en aquel lugar. Yo me imagino que aquel lugar de Antioquía estaba para arriba, ¿verdad? Y al él llegar, él comienza a ver verdaderamente que había un cambio en aquel lugar. Y dice que se regocija, se llena de alegría al Bernabé. Entonces, ese relato, ¿verdad? En esta noche, la alegría que sintió Bernabé al ver las personas que habían entregado su corazón al Señor y pasaron a ser un pueblo, de ser un pueblo, ¿verdad? Un pueblo normal, a ser parte de la gran familia y a ser hermanos en la fe. Hubo un consejo de parte de Bernabé y el consejo fue que todos se mantuvieran fieles al Señor de todo el corazón. Cuando nosotros tenemos una experiencia con el Señor, estamos convencidos de que fue el Señor.
¿verdad? Y cuando conocemos a alguien que pasó por una historia parecida, hacemos lo mismo que Bernabé. Mantente ahí. Mantente ahí, porque por ese camino ya yo caminé. No te salgas de ahí. Mantente firme ahí, porque pronto verás la gloria del Señor. ¿Cuántos testimonios nosotros podemos tener en nuestra vida de lo que hace el Señor? De las cosas que hace el Señor por distintas cosas. Curiosamente se me viene un testimonio que escuché de una hermana que está aquí en medio nuestro. Su hijo la llama. Necesitaba $100. Ella no tenía. No tenía. Buscó y buscó. No consiguió. Pero Dios es tan bueno. Como dice su palabra, más adelante se lo devolvió al 200% en bendiciones. Eso lo hace el Señor. Y a nuestra hermana, yo he escuchado miles de testimonios, montones de testimonios de ella en el tiempo que llevo aquí. Y yo sé que no hay una persona que no esté más segura de lo que hace el Señor en una vida. Y que el consejo de ella siempre ha sido, desde que decidió arreglar su vida con el Señor, que no hay otra cosa que no sea mejor que servirle a Dios. Y lo bonito de todo esto es que esta persona, nuestra hermana, en un trabajo, trabaja en servicio. Y este servicio es un hospital. Ustedes no se podrán imaginar todas las personas que esta hermana toca. Con su sencillez, dirigida por el Señor. ¿Por qué? Porque ella ha decidido servir a Cristo. Porque no hay nadie que le cambie de parecer a nuestra hermana que permanecer en el Señor es malo. Porque todo lo que ella ha visto en su vida dice lo contrario que dice el mundo. Con sus altas y sus bajas, con sus situaciones, en medio de su enfermedad, sin trabajar, el Señor suplía. Y el consejo de ella siempre ha sido que Dios suple. ¿Por qué? Porque ella lo vivió. Porque ella ha decidido, ¿verdad?, permanecer en el Señor. Porque lo que ha hecho el Señor con ella le ha seguido confirmando que el servicio que ella le da al Señor, que la fidelidad que ella quiere tener para el Señor, Dios la tiene bajo su misericordia y la está sosteniendo en medio de cualquier situación. Y no solamente eso, que aún no teniendo de lo que tiene, no de lo que le sobra, sino de lo que tiene, le da a otros y Dios le suple. Ese es el Padre Celestial que nosotros le servimos. Ese es el Padre Celestial que te está diciendo en esta noche que te decidas a permanecer en Él, que desees en todo momento hacer como Bernabé. Bernabé sintió alegría al ver las personas que habían entregado su corazón al Señor y pasaron de ser un pueblo regular al pueblo de Cristo, ¿verdad? Y el consejo fue que se mantuvieran. ¿Qué nos puede recordar este versículo? Hoy se puede decir que nos recuerda
a que debemos regocijarnos en la gracia de Dios, como lo hizo Bernabé. Porque la gracia de Dios es la fuente del amor, de la misericordia, y nos lleva ¿a qué? A la salvación de Cristo Jesús, de nuestras almas. Eso nos lleva a la salvación de nuestras almas. Permanecer en el Señor. Cuando sentimos la certeza, voy a terminar. Cuando sentimos la certeza que en nuestra vida está la gracia de Dios, nos motiva a permanecer en el Señor y a compartir con otros que la solución para vivir en este mundo separado del mismo es Cristo Jesús, lo que está haciendo nuestra hermana en su trabajo. Compartir con otros y dejarles saber que estamos aquí, pero estamos separados de este mundo. Que no hay una solución que no sea seguir a Cristo. Es que no la hay. Y la realidad es que esto no va a mejorar. Porque esto que está aquí me lo dice. ¿Y desde cuándo está dicho? Y seguimos viendo cosas y cosas y cosas. Y a veces hasta nos espantamos. ¡Wow! Pero si aquí lo dice. Hello, aquí lo dice. Yo escuché un testimonio de una persona que escuchaba que cada vez que pasaba algo, él se sentía contento, porque cada vez que pasa algo, está más cerca de la venida del Señor. Cada vez que pasaba algo, que él podía entender que estaba aquí, él decía, gracias Señor, porque cada día estamos más cerca. ¿Por qué? Porque él decidió permanecer en Cristo. Y el permanecer en el Señor nos hace estar seguros que estamos parados sobre la roca de ese Padre Celestial. Y que Él es el único que nos lleva a esa salvación que está prometida para nosotros, ¿verdad? En el corazón de los hijos de Dios debe estar el deseo de permanecer en Él. En el corazón de cada uno de nosotros debe estar el deseo de permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque permanecer en Cristo nos debe dar la seguridad. ¿Saben qué? Si no sientes seguridad, hay algo que anda mal. Hay algo suelto. Si usted no siente seguridad, que si Dios viene hoy, usted no se va, falta algo. Y el Dios quiere abrir los brazos para acogerte en sus brazos. Hoy hay oportunidad para el Señor acogerte en sus brazos, para crear esa seguridad en ti, de que después de aquí te espera una nueva vida en Él. Oramos. Nos ponemos en pie. Padre de la gloria, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor amado, por cada uno de mis hermanos aquí, Señor amado. Gracias, Padre de la gloria, por cada uno de mis hermanos allá, al otro lado de la pantalla. Gracias por ellos. Yo te pido, Padre de la gloria, que cada día, Señor amado, tú nos des sed de tu palabra. Cada día, Padre celestial, nos des, Señor amado,
la necesidad de buscar una experiencia cada día nueva contigo. Que cada día, Señor amado, nos comprometamos más contigo a seguir siéndote fieles a ti. Pero Padre, yo te presento, Señor amado, aquella vida que aún no hay seguridad. Para que seas tú, Señor amado, mirándolo, Señor amado, con ojos de misericordia, y él puede entender, o ella puede entender, que son oportunidades que tú les estás dando, mi Dios. Que en medio de su situación, tú tienes los brazos abiertos, Padre de la gloria, para recibirle, Señor amado, para guardarle, Señor amado, para darle, Señor amado, aquello que necesita su vida, para estar seguro en ti. Yo te pido, Señor amado, que tú sigas tocando los corazones, que tú sigas hablando a las vidas, Padre celestial, que tú sigas restaurando, rompiendo cadenas, Señor amado, que estén atando, Señor amado, a las personas, pensamientos negativos, Señor amado, los atamos y los echamos fuera en tu nombre, Padre celestial, para que cada día, Señor amado, siga creciendo tu iglesia, siga creciendo tu pueblo, siga creciendo, Señor amado, los hermanos en la fe. En tus manos, Señor amado, te dejo todo, creyendo y confiando en ti, porque tú nos llamas, Señor amado, a cada día acercarnos más a ti. Haznos serte fieles cada día, Padre. En tus manos te dejo todo esto y te doy gracias por todo, Señor amado. He orado en tu nombre, ese nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y gracias. Muchas gracias, amigos, por haberse conectado a través de las redes sociales. Te invitamos que si no tienes ninguna iglesia donde congregarte, esta podría ser tu iglesia, aquí la Iglesia Discípulos de Cristo en Barrancas, en Barranquitas. Así que estaríamos contentos de recibirte por ese Padre Celestial, estaríamos contentos de verte entrar por esas puertas. Si tienes alguna petición de oración, la puedes poner ahí a través de las redes sociales y gustosamente estaríamos canalizando tu petición. Dios te bendiga, un abrazo.